opciones. Creo que ya están todos apagados. Bueno, vamos a empezar con una pequeña meditación para irnos conectando con el tema. Pónganse en una postura cómoda, ahí donde están, pueden estar acostados, pueden estar sentados. eh, Cierren sus ojos, vamos a respirar profundo, que el aire entre por la nariz y salga por la boca. Inhala y exhala. Vamos a permitirnos en este momento sentir en cada inhalación y en cada exhalación nuestros pies, nuestras piernas. Deja que cada respiración te conecte con el presente, con el aquí y el ahora. Imagina que estás en un lugar donde puedes sentarte sobre la tierra. Imagina también detrás de tu hombro izquierdo a tu mamá y a tu padre detrás de tu hombro derecho. Solo siéntelos, visualízalos. Ellos están presentes, han estado siempre presentes y te han entregado desde su historia lo que tienen para dar, pero que es también lo único que necesitas para avanzar. Siente su presencia. Observa tu respiración. Permite que tu respiración te conecte con el aquí, con el ahora. Y permite también, a través de este ejercicio de visualización, que todas tus preconcepciones sobre tu historia y la historia con tu padre caigan como una máscara, que en este momento no es necesaria, que en este momento no necesitas. Permite que todos los juicios emitidos hasta hoy respecto a la figura de tu padre se hagan a un lado. Baja tu guardia y tus barreras respecto a esa historia para poder mirarlo tal y como es, para poder tomar de él la energía que te contiene y que te da vida. Respira profundo y poco a poco siente cómo vamos regresando al aquí y a la hora para poner toda nuestra observación sin juicio a nuestro servicio, para escuchar con los ojos del corazón y permitirnos mirar con los ojos del alma.
Y vamos a ir regresando al aquí y a la ahora. Puedes mover tus pies, tus piernas. Vamos ya regresando sin expectativas, sin esta adrenalina por el tema, en un estado neutro, para tomar desde el amor todo lo que hoy va a estar al servicio para ustedes. Bien, pues como sabemos, en muchas culturas, papá ha sido visto como símbolo de autoridad, como símbolo de fuerza, como el proveedor. Sin embargo, y más allá de las estructuras sociales o de lo biográfico, en el nivel del alma y hablando del sistema familiar, pues papá representa mucho más que eso. Desde la mirada de las constelaciones familiares, que es de lo que vamos a hablar hoy, papá, la figura paterna ocupa un lugar fundamental en el orden del amor y en el flujo de la vida. No basta con hablar de su presencia o de su ausencia. Aquí va a ser y es necesario reconocer su impacto espiritual y energético, tanto en lo que se manifestó, tanto en lo manifiesto como en lo invisible. Esta clase pues busca que logremos en profundidad encontrar quién fue papá, quién es nuestro papá, desde la visión sistémica, sí, pero más allá de eso, cómo ha influido su vínculo en mi desarrollo interior, cuál es el camino de sanación cuando tengo esta herida con mi papá o cuando este movimiento con papá ha sido interrumpido. Porque así como mamá, papá también es el canal masculino por el cual la vida, pues, nos es dada, ¿sí? Para empezar, es esencial comprender que papá no es solo un hombre con una historia, sino un canal por el cual la vida nos alcanzó también. Y aunque mamá es quien nos gesta, quien nos nutre, quien nos lleva en el vientre, quien lleva esta figura presente con más fuerza, realmente papá, nuestro padre, es quien aporta a nosotros la fuerza para proyectarnos al mundo. Y cuando lo vemos desde esta perspectiva, también debemos de dejar de mirarlo solo con los ojos de nuestras heridas y comenzarlo a ver pues con los ojos del alma. Y ojo que aquí no estoy buscando ni justificar lo que hizo papá, lo que me hizo. No estoy buscando justificar sus acciones hacia la familia o hacia el sistema. Estoy buscando que podamos mirarlo desde su historia como la fuerza y honrarlo desde su historia como la fuerza de la que también nosotros provenimos, porque la historia de mi padre es mi historia también. La historia de mi padre con su padre es mi historia también. Y la historia del padre de mi padre y de los hombres del sistema también es mi historia. Y muchas veces ya estudiando desde las constelaciones a profundidad, porque hay tanta repetición en el sistema de estas partes de nuestros hombres del sistema que fueron hombres que abandonaron, que fueron hombres violentos, que hay mayor cantidad de mujeres solas, de mujeres divorciadas, de mujeres separadas, de madres solteras, de viudas. Es decir, que las historias que se repiten en mi sistema son de mujeres que sacaron solas adelante a sus hijos. Bueno, este eco, sí, que se vive de este ejemplo del que les hablo, cuando estudiamos ese árbol o esos sistemas más a profundidad, lo que vamos a encontrar son hombres que en su momento no fue que eligieran abandonar a las mujeres, sino que no se les permitió. Ujú. Incluso que por las mismas mujeres fueron excluidos. Y eso ocasionó que hubiera enojo del varón hacia el sistema y se transmitiera en los siguientes varones que nacieron. Ninguna persona de las que estamos aquí, ninguno
llegamos a esta existencia, llegamos a esta vida humana, ni por error, ni por gusto, ni porque vengo a ver qué. Todos estamos aquí por un propósito. Todos tenemos aquí en nuestro sistema un propósito. Tenemos dentro de nuestro sistema familiar una función que cumplir. Venimos específicamente a algo y aunque conscientemente no lo recordemos, nuestra alma lo sabe desde el momento en el que hay ese chispazo que nos da la vida, que para que ese chispazo ocurra, debió de estar juntos mamá y papá. Entonces, nuestra historia no es al azar, nuestra historia no es porque sí, nuestra historia tiene una función y es nuestra responsabilidad honrar ese lugar por el que fuimos gestados, esa historia y también el por qué estamos aquí. Nuestro papá o papá representa desde la parte sistémica pues, la autoridad interior, ¿sí? La fuerza para ir al mundo, la capacidad de tomar decisiones, representa el éxito, representa el orden, representa el merecimiento. Cuando estamos en paz con nuestro Padre, podemos avanzar con firmeza, podemos atraer proyectos, podemos sostenernos en la vida, establecer vínculos sólidos con lo masculino en todas sus formas, jefes, pareja, estructura, dinero, protección. Papá nos da la fuerza para avanzar en la vida, la capacidad de tomar decisiones sin miedo, el impulso para salir al mundo, para independizarnos y para sostenernos. Y papá nos da, les vuelvo a repetir, este permiso interno para relacionarnos con los logros, con el éxito. Y algo muy importante que nos da papá también, y es el orden interno. ¿Qué es esto del orden interno? Lo que nos permite a nosotros tener noción de límites y jerarquías. ¿Sí? Cuando yo tengo noción de los límites, de mis límites con los demás y de los límites de los otros conmigo, y cuando yo tengo noción de las jerarquías, yo voy a respetar los sistemas. Y si yo respeto los sistemas, significa que voy a respetar mi sistema. Y si respeto mi sistema, significa que voy a buscar siempre que primero sea el orden para que pueda existir el amor. Significa que voy a encontrar un equilibrio en mi vida. ¿Qué pasa cuando hay una herida de papá? Se observa muchas veces en los trabajos de constelaciones que a veces estamos en conflicto con la figura de papá y no lo sabemos, o con la figura paterna y no lo sabemos. Y esta interrupción en el vínculo tiene muchas raíces, entre ellas los juicios hacia papá, porque no estuvo, porque me dañó, porque le hizo daño a mi mamá, porque era frío o porque fue débil. También hay temas de lealtad con mi mamá que yo tomo. Si mi mamá sufrió por mi papá en las razones que sean, si mi mamá sufrió por él, entonces yo también debo rechazarlo. No puedo querer o no puedo amar a mi papá si mi papá lastimó a mi mamá. Y muchas veces este en particular, esta interrupción con el vínculo, específicamente esta, y lo digo para quienes tienen hijos y tienen algún problema con el papá de los hijos, viene porque mamá no permite a los hijos que tomen a su padre. Porque en la separación se toman partidos, inconsciente e inconscientemente, y se van a usar muchas veces a los hijos como figuras, eh, pues, para molestar al otro, o de intercambio. Entonces, los hijos toman al papá con el permiso de la mamá. Entonces, si mamá, no puede o no alcanza a trabajar su tema con el papá de sus hijos, los hijos inevitablemente van a tomar partido hacia la mamá. Ujú. Y eso les va a impedir, o al tener este movimiento interrumpido, les va a impedir tomar a su papá en todo sentido. Ujú. También está la parte del padre excluido.
El padre se puede excluir por varias formas, porque fue negado, es decir, porque mamá decidió no decirle a la familia o al hijo quién era su padre, cuando todos los hijos tienen derecho a saber quién es su padre, o cuando papá se fue por los cigarros y desapareció, cuando fue reemplazado o suplantado, también se pierde, también hay una exclusión, que mamá decide que conoce a otra persona durante el embarazo, o en los primeros meses, o en los primeros años del niño o de la niña, y entonces hay una suplantación del padre, o simplemente un reemplazo y nunca se le cuenta la historia. Entonces, en esos casos hay una exclusión. Otra de las formas por las que hay un movimiento interrumpido hacia el papá y que es de la exclusión es porque simplemente no sé quién es mi papá o no sé quién fue, porque nunca lo conocí, en este caso ya yo como hija. Ujú. También la idealización, ¿sí? La imagen de un papá perfecto, eh, impide relacionarme sanamente con la imagen del papá real, del papá que es. Entonces, esa imagen de ese papá perfecto va a ser la vara con la que yo voy a medir a todos los hombres en mi vida. Y como papá tiene una imagen, un ideal que es inalcanzable, así los hombres en mi vida van a estar de esa manera, de una forma que sean para mí inalcanzables, e inconscientemente voy a estar teniendo, conflictos, no solo con la pareja, sino en general con la relación con los hombres. Otro de los movimientos por los que se interrumpe el embarazo, el vínculo con papá es, el rechazo consciente. No quiero parecerme a mi papá. Y puede ser que viva con mi papá, que conviva con él, que estemos bajo el mismo techo, que parezca una familia feliz, pero no quiero parecerme a él, ¿sí? También está la parte de la suplantación, seamos mujeres o varones, hay partes de las historias en la relación con los papás en las que a la hija o al varón les tocó ser esta figura masculina de la casa o ser el hombre de la casa. Entonces, yo estoy suplantando a mi papá. No estoy respetando las jerarquías, estoy ocupando un lugar que no me corresponde y desde ahí todo, obviamente, todo lo que viene hacia adelante va a estar Mm, desordenado. Ujú. ¿Y en qué se podría decir que afectan toda esta dinámica o todos estos vínculos interrumpidos con mi papá? Bueno, voy a tener, conflictos o bloqueos con el dinero. Una cosa es tener dificultades con el dinero y otra cosa es tener, bloqueos de dinero. Dificultad con el dinero es, tengo conflicto para administrarlo y entonces o estoy constantemente endeudándome o bien no sé pagar las cuentas, ¿sí? Me cuesta trabajo pagar las cuentas, no porque no haya el recurso, sino porque me cuesta trabajo desprenderme del dinero. Es un conflicto con el dinero, ¿sí? O porque cada vez que llega dinero tengo una necesidad y un ansia de deshacerme de él, y entonces apenas cae dinero a mi cuenta y yo ya vacié mi carrito de Shein, mi carrito de Temu, etcétera. Entonces, esos son conflictos inconscientes o síntomas que se manifiestan en nuestra vida cotidiana respecto a un vínculo interrumpido con mi papá, ¿sí? Hay una sensación. Siento que no puedo avanzar profesionalmente, o no hay capacidad para avanzar profesionalmente, o bien siento que no soy suficiente dentro de donde me estoy desarrollando profesionalmente, ¿sí? El tema de las decisiones está siempre acompañado del miedo, miedo a decidir, ¿sí? Esta sensación de no tener dirección en la vida también tiene que ver con un vínculo interrumpido con el papá. Siento que no tengo dirección en la vida, que no sé a dónde voy. Tengo conflicto con figuras masculinas o con figuras de autoridad,
problemas con la pareja o con los hijos varones principalmente, inseguridades, todos los temas de éxito, todos los temas que me van a conectar con la satisfacción profesional, todo lo que tiene que ver con cómo me van a ver afuera, va a ser un tema para mí, un bloqueo para mí, ¿sí? En general, falta de dirección y falta de motivación. En el orden, natural de la vida, papá tiene su lugar, ¿sí? Como el segundo en el sistema después de la mamá. Él representa el principio de la dirección de todo eso que mamá nos provee. Mamá, todos decimos: "No, es que la conexión con la mamá porque es la abundancia", pero la abundancia no solo es el dinero, la abundancia es toda esta capacidad que mamá nos da de mirar la vida, pero de mirar la vida con la certeza de que todo está al alcance de nosotros, de que todo lo podemos obtener, ¿sí? Eso nos da mamá, ese acompañamiento, ese acogimiento, ¿sí? Ese respaldo de sentirme totalmente abundante y conectada y con la confianza de que todo es mío. Eso me lo da mamá. Pero la fuerza que yo necesito y la dirección que necesito para llegar a todo eso que estoy viendo que es mío, a ese pastelote que está ahí enfrente, eso me lo va a dar mi papá, ¿sí? Mamá es este vínculo, él representa este principio de la nutrición, ¿sí? De sentirnos nutridos. Y papá nos va a dar esta dirección. ¿Qué vamos a hacer con ese cuerpo sano? Ujú, ¿a dónde voy a ir con este cuerpo? Tengo unas piernas fuertes, ¿a dónde me van a llevar estas piernas? Ese es papá. Y cuando honramos a nuestro papá en este orden, la energía de la vida va a estar fluyendo con mucha mayor fuerza, con mucha mayor armonía. Y miren, el caudal, ¿sí? De la vida avanza y nos lleva con más fuerza. El caudal de la vida siempre nos va a mover, inevitablemente, lo queramos o no, pero avanza con más fuerza, con más fluidez, cuando tenemos una relación o una conexión ya sana con nuestro papá. Papá no puede ser reemplazado, ¿sí? No importa si estuvo presente o no, si fue amoroso, si fue distante. Lo que importa es que sea reconocido y que le devolvamos su lugar desde nuestra mirada, desde nuestro corazón y en el sistema. Bert Hellinger decía que aunque papá haya sido ausente, haya sido agresivo o haya sido lejano, papá sigue siendo papá, ¿sí? Porque sin él no estaríamos aquí. Y al reconocerle su lugar, recuperamos también esa fuerza. Sanar este vínculo con papá no va a implicar, como les decía hace un rato, ni justificar abusos, violencias o faltas. Lo que va a pasar es que lo vamos a dejar de juzgar desde la mirada del niño herido, para mirarlo desde la sabiduría del alma, ¿sí? Sanar este vínculo no significa que él haya sido perfecto o que lo vayamos a ver como esta figura perfecta e inmaculada, o que debamos justificar su ausencia o sus errores. Significa honrarlo desde el lugar que le corresponde, reconocer que gracias a él recibimos la vida, porque lo único que podía darnos y lo único que nosotros debemos tomar de nuestros padres es justamente eso, la vida. Lo que hacemos con la vida, lo que hacemos con esa vida que nos entregan nuestros padres, esa ya es responsabilidad de nosotros. Eso ya nos toca a nosotros. Eso ya no le toca. Él no puede porque entonces tendría que caminar nuestra historia y nuestra historia solo la podemos narrar nosotros y solo la podemos andar nosotros. ¿Sí? Este proceso, desde esta perspectiva de la que les hablo, este proceso de sanación va a incluir aceptar que papá es tal o como es, tal o como fue, sin querer cambiarlo, ¿sí? Va a incluir también tomar la vida que vino de él tal como fue transmitida, así como me la transmitió, con ausencia, con golpes, porque era lo único que él conocía en ese momento, ¿sí?
y devolverle el lugar del grande, porque en este juicio siempre vamos a estar mirándolo desde el lugar que no nos corresponde, y desde el lugar que no nos corresponde es desde el lugar del padre. Cuando nosotros juzgamos a nuestro padre, nosotros nos sentimos el padre. Por lo tanto, ocupamos el lugar del grande. Papá tiene jerarquía en el sistema porque él llegó primero que nosotros. Entonces le vamos a devolver ese lugar y nos vamos a colocar, vamos a tomar el papá de hijo o el papá de hija, porque ese es el que te toca, ese es el que te corresponde. Desde ahí tú recibes la vida y todo lo que con ella viene de tu padre. Hay que también trabajar mucho en esta sanación de soltar la lealtad a mi madre en el conflicto para asumir mi verdad, ¿sí? Y en este punto, ¿cuál es lo más recurrente por lo que no podemos soltar esta lealtad con mamá? Porque desde la mirada de mamá, muchas veces nosotros nos compramos también ese conflicto que tenían nuestros padres. Ujú. Ellos eran los que tenían el conflicto. Cuando papá decide dejar el vínculo, no deja al hijo, deja a la madre. Ujú. Entonces, no deja a los hijos porque no va a dejar de ser padre de sus hijos, no va a dejar de ser el padre de sus hijos. Ese vínculo, ese lugar es irreemplazable. Pero nosotros, como por lo general se queda la mamá, y desde nuestra mirada de hijos o de niños estamos viendo que el que se está yendo es el papá, entonces el que está fallando es el papá. Y mamá recibe todas las condecoraciones de ser la mujer perfecta, que no lo digo que no lo sea, pero recibe todas las condecoraciones y entonces todos los detalles que yo puedo tener con mi mamá, este abandono de mi papá me va a impedir verlos, porque yo voy a tener lealtad por el solo hecho de que ella sí se quedó conmigo, ¿sí? Por eso muchas veces en terapia, en constelaciones, en terapia individual, en constelaciones individuales, vemos que queremos trabajar a nuestro papá porque se fue, y al momento de ir avanzando en la terapia descubrimos que realmente con quien tenemos más conflicto es con mamá, aunque fue quien se quedó. Y entonces hay que trabajar en todo este tema de quitarle en toda esa carga que le pusimos para permitirnos verla como una mujer que también dejó heridas en nosotros. Entonces, antes de mirar a papá desde su vínculo, miramos a mamá desde nuestra historia con mamá. No se puede uno sin el otro, ¿sí? Todos estos procesos de aceptar que papá es tal y como es, sin querer cambiarlo, de tomar la vida que vino de él, tal como fue transmitida, de devolverle el lugar que le corresponde, de soltar la lealtad con mamá para poder tomar la energía de ambos. Todo este proceso nos va a permitir em, que nuestra alma se vaya liberando de todas esas cargas que no le pertenecen, ¿sí? Y eso nos va a dar desde nuestro ser interno, desde nuestra conciencia, nos va a dar el permiso para crecer, para avanzar, para triunfar y para construir relaciones sanas, ¿sí? Nosotros realmente no tenemos derecho a juzgar a quienes nos dieron la vida, porque si lo hacemos, estamos desconectándonos de nuestra raíz. Estamos juzgando también quiénes somos, estamos juzgando nuestra historia, ¿sí? Em, el papá no es solo un nombre, es una raíz espiritual, es un arquetipo, un canal de fuerza, una presencia viva en el alma. Y mientras permanezca excluido, mientras siga siendo juzgado o no visto, una parte de nosotros va a permanecer detenida, sin el permiso que se requiere para vivir plenamente, para crecer plenamente. El arquetipo del padre es el sol, ¿sí? Y en el proceso del crecimiento de las plantas, todas las plantas van, si ustedes tienen plantas en el garage, van y en partes entra el sol y en partes no. Ustedes observen, y creo que esto ya lo hemos platicado en otras ocasiones, que las plantas crecen hacia donde está el sol, buscan el sol.
Las plantas se van modificando su forma y van buscando hacia donde está el sol. Para nosotros, el arquetipo del Padre es el sol y somos esa planta que se tiene que romper desde adentro de la tierra, que tiene que tomar los nutrientes que la madre tierra le da, ¿sí? Esa semilla tiene que tomar todos los nutrientes que hay ahí para poder sentir el calor, primero desde dentro de la tierra, el calor del Padre, del calor del sol, ¿sí? Y salir, emerger de la tierra ya como una planta, seguir echando raíces bajo la tierra, pero buscando siempre la guía y la luz del Padre. Esa fuerza que le da el sol, que le da el sol a las plantas, representa simbólicamente la fuerza que a nosotros la energía del Padre nos da cuando decidimos mirarlo así, tal y como es, como la luz que me guía y me permite crecer, ¿sí? Lógicamente, pues que sanarlo no va a ser sencillo, pero es muy, muy profundamente liberador cuando se logra, ¿sí? Vamos a recuperar una parte olvidada de nuestro poder interior y entonces vamos a poder mirar hacia adelante con dirección, con sostén y con claridad. Porque cuando papá tiene su lugar en nuestro corazón, cuando lo miramos tal y como es, como la energía que nos da vida y que nos da fuerza, ¿sí? La vida nos dice, okey, ahora sí, puedes avanzar, ¿sí? Les voy a dejar unas frases que pueden anotar. De todas maneras, se va a quedar grabado y lo vamos a subir al Face, pero, les voy a dejar unas frases que son frases sanadoras de las constelaciones familiares que ustedes pueden utilizar para, continuar este proceso de reconocimiento del Padre. Algo, pues, importante de este tema y de todos los temas en general, es que tenemos que recordar algo, cuando nosotros estamos en este tipo de terapias, en este tipo de clases o vemos este tipo de sesiones, nos sentimos tan reconocidas de nuestra historia o tan reconocidos y queremos, entender o entendemos muchas cosas de nuestra historia con papá o con mamá, en este caso con papá, y vamos a querer ir a decírselo, ¿sí? Y vamos a encontrar lo mismo de siempre, ¿por qué? Porque hay que recordar algo, papá no está tomando terapia, papá a lo mejor ya no está y nunca tomó terapia y nunca conoció por qué él era así o por qué fue así o por qué se comportó así, nunca reconoció su historia, nunca se reconoció con su padre. Y entonces lo que nos vamos a encontrar es lo mismo, y a veces eso nos frustra, ¿sí? Pero nosotros no estamos aquí para cambiar a nuestro padre, ni para que él cambie, ni para que él mejore, ni para que él sea diferente. Nosotros estamos aquí para mirarlo desde un lugar en el que podemos tomar lo que sí nos puede dar y con ello avanzar, porque entonces seguiríamos siendo estas personas buscando que el otro se haga responsable de lo que a mí me toca hacerme responsable, ¿sí? Y llegamos a la edad adulta y somos esos niños que seguimos esperando que mamá cambie, que mamá sea diferente, que papá me trate diferente, que papá sea presente, que papá me dé algo distinto. Estamos mirando hacia atrás y ahí ya no vamos a encontrar nada. Entonces, para avanzar, tenemos que quitarnos esa máscara, que esa máscara nos impide ver lo que hay hacia adelante y tomar lo que nos corresponde, ¿sí? Soy responsable de lo que hago con la historia que he vivido. Soy responsable de eso. Es lo que puedo, es lo que yo puedo controlar, es lo que yo puedo cambiar y es lo que yo puedo mejorar. Sí, esa es mi responsabilidad. Entonces, les voy a decir las frases y la primera es: papá, te miro, eres mi padre, yo soy tu hijo o tu hija. Estas frases, como ejercicio, las pueden estar visualizando
por las mañanas con la figura de su papá frente a ustedes. No tienen que decírselo directamente a él, eh, pero se lo pueden decir a la imagen, a una fotografía o a una visualización de ustedes frente a él. Y la segunda es, tú me diste la vida y eso ha sido suficiente, ¿sí? La siguiente, honro tu destino, te dejo con lo tuyo y yo tomo lo mío. Te llevo en mi corazón, tal como eres, sin exigirte más. La siguiente, ahora te devuelvo tu lugar. Yo soy el pequeño o la pequeña y tú el grande. Gracias, papá. Y antes de pasar al ejercicio, em, para, para reconocernos y reconocer nuestra historia con nuestro papá, no necesitamos tenerlo cerca, no necesitamos verlo todos los días, pero sí necesitamos aceptar quién es nuestro padre. Como dato curioso, no curioso, yo conocí a mi papá cuando yo ya tenía 18 años. Antes nunca lo conocí, pero escuché todas las historias que mi mamá contaba sobre él y todas eran negativas, por cierto. Entonces, cuando yo conozco a mi papá, lógicamente hubo un proceso de reconocimiento, pero yo tenía muchas expectativas puestas en él y tenía muchos ideales sobre lo que era su figura, aunque yo había tenido un padre que había sido mi abuelo, que había fungido perfectamente bien como papá en mi vida, y después al tiempo comprendí que lo que yo buscaba como ideal, pues ya lo había recibido, pero lo quería que me lo diera mi padre. Y muchos años estuve enojada con esa versión de él que yo me encontré cuando me reencontré con mi papá y empecé a convivir con él. Estuve muy enojada con esa versión de él, porque esa no era la versión con la que yo me había idealizado. Ese no era el papá que yo había buscado. Entonces, em, fue un proceso, obviamente yo andaba en estos temas y entonces empecé a trabajar y empecé a conocer la historia de mi papá con su papá y entonces entendí mucho, casi todo de él. Después ya hubo esta parte en la que yo le quité todas esas expectativas a mi padre y todo eso que yo le había puesto, todas esas ilusiones de lo que él tenía que ser para mí, y lo vi como un hombre también herido, lo vi como un niño herido que no tenía otra cosa que dar más que eso que él daba. Y dejé de tomarme muchas cosas personales porque también, pues, tuve la oportunidad de ver cuál era la dinámica con mis hermanos, con sus hijos, y entonces eso era mi padre. No había nada diferente conmigo, no es que me tratara mal, es que eso era lo único que él tenía para dar. Y eso me permitió conocer más de mi historia con con su mamá, a quien yo no la recuerdo, yo estaba muy chiquita cuando nos conocimos. Entonces, conocí quién fue su mamá y tuve acceso a libros que eran de mi abuela, y descubrí que mi abuela, pues, también le gustaba todo esto filosófico y locochón que a mí me gustaba, y entonces eso me hizo sentirme reconocida desde lo que él me pudo dar. Sentirme reconocida dentro de la familia, porque siempre me sentí una extraña en las 2 familias, tanto en la de mi mamá y después cuando tuve contacto con la de mi papá. Y un día estábamos almorzando, mi papá y yo, una mañana, y entonces él me dijo que él se sentía muy mal por lo que había sido nuestra historia, ¿no? Y me dijo que a él le hubiera gustado, pues, haber estado conmigo y no haberse ido y todo esto. Y fíjense que yo ya en ese momento sentí que había llegado a mi momento como de haber ya transmutado todas esas expectativas que yo le había puesto, porque yo lo que le respondí fue que, pues que no, que esa era la historia que nos había
tocado y que yo estaba muy bien con esa historia y que yo estaba muy tranquila con ese papá que era él, que yo no le iba a no le cambiaba nada, ni al pasado ni al presente, porque esa historia y eso que él fue, o que ha sido para mí como papá, me llevó a ser la mujer que en ese momento que se lo respondí, pues, la mujer que yo era, y que yo estaba orgullosa, y al día de hoy sigo orgullosa de la mujer que soy. Creo que ahora estoy más orgullosa que en aquel momento, pero también el reconectarme con mi papá, el reconocerlo desde ese niño que también era herido y que no me iba a poder dar otra cosa, ¿sí? Me hizo Me hizo aceptarlo, y aceptarlo, y aceptarlo fue aceptarme, y reconocerlo así fue reconocerme, y entonces poder avanzar y poder seguir creciendo. Y al día de hoy no tengo una relación físicamente cercana con mi papá, no somos los más, bueno, pasan meses y no hablamos para que se entienda, y sin embargo, yo siento su energía, lo sigo reconociendo, ¿sí? Y si físicamente no tenemos una relación cercana, es porque yo sé que él sigue siendo ese niño herido, y yo cuido mucho esta parte de mi parte emocional. Entonces, desde donde yo estoy, lo sigo reconociendo, lo sigo amando, sigue siendo mi padre, pero eso no significa que yo tenga que estar junto a él todo el tiempo, o en contacto con él todo el tiempo, ¿sí? Es mi padre, es la figura y yo con eso puedo avanzar, ¿sí? Con eso puedo crecer, con eso puedo seguir, em, como esa plantita, seguir tratando de hacer raíces hacia abajo, pero al mismo tiempo de seguir subiendo hacia la luz del sol. Entonces, bueno, solo les quería contar esa parte, porque sí es posible, sí hay muchas satisfacciones cuando miras a tu papá desde el amor tal y como es, con sus heridas, con su historia, y desde ahí tú también te reconoces en esa historia y en esas heridas. Y desde ahí puedes avanzar, ¿sí? Y puedes reconstruirte. Desde ahí tomas la fuerza. Bueno, vamos a hacer un ejercicio grupal, pues, obviamente, ¿verdad? Para, lo que vamos a buscar es reconectar a papá con, pues, con nuestra alma. Vamos a hacer una visualización. Este método que vamos a trabajar ahorita es de las constelaciones familiares holográficas, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a hacerlo así. Si por algo, hay resistencia, si por algo no se pueden conectar, no se pueden concentrar o no les interesa, está bien. Por eso lo estamos grabando y por eso lo vamos a subir a la página, de Facebook. Cuando ustedes se sientan listas o listos, pueden venir, buscar el video, avanzar hasta la parte donde empieza el ejercicio y entonces, pues, ya realizarlo. Este es un ejercicio sistémico, va a tener movimiento, ¿sí? No es una meditación o algo así cualquiera, es un ejercicio sistémico, tiene su proceso. Tengo que decirles que va a tener un movimiento, por si no lo quieren hacer, eh, bueno, no hay ningún problema. A ver, estoy viendo en el chat que quieren las frases. Se las voy a se las voy a escribir antes de comenzar para que ya no, para que ya no haya distracciones. A ver, por aquí. Nada más denme chance porque se me perdió. Aquí está el chat. A ver, por aquí les escribieron ya unas frases. Papá, te miro y eres mi padre, yo soy tu hijo, tú me diste la vida y ha sido suficiente para mí. Ahora vamos a poner, la siguiente frase era, honro tu destino, te dejo con lo tuyo.
y yo tomo lo mío. Te llevo en mi corazón tal y como eres, sin exigirte más. Ahora te devuelvo tu lugar, yo soy el pequeño y tú el grande. Ok, bien. Entonces vamos poniéndonos en una postura cómoda. Vayan buscando una postura cómoda, por favor, para empezar este ejercicio sistémico, que como les decía, va a tener es como tal un ejercicio sistémico y por lo tanto va a tener un movimiento. Muy bien. Entonces, vamos a cerrar nuestros ojos. Cerramos nuestros ojos. Vamos a meter aire por la nariz y exhalamos por la boca. Una vez más, inhalo y exhalo. Es muy importante que observes cómo entra el aire por la nariz y sale por la boca. Vamos ahora a visualizarnos que estamos en un campo abierto, ¿sí? Mis párpados están ahora muy pesados. En este campo abierto siento mis párpados pesados, pero siento la brisa, siento el calor del sol, siento cómo mi memoria transgeneracional está ahora abierta, está disponible, está buscando ser ordenada, reordenada. Sigo sintiendo mis párpados muy pesados, pero al mismo tiempo siento esta brisa de este campo abierto en el que estoy y siento el calor del sol. Siento su calor en mi piel, en mi rostro. Siente el aire, sí, esta brisa. Siente la tierra bajo tus pies y en ese lugar de calma, de conexión con lo infinito, con lo puro, con tu esencia primera. En la distancia, observa la figura de un hombre que también te observa. Es tu padre, tal y como lo recuerdas. Y si no lo conociste, visualiza la figura de un hombre. Visualiza su energía, esa parte de ti, ese reflejo. Ve acercándote a él, hacia tu padre, sin prisa. Solo observa. Míralo como si fuera la primera vez, como un reencuentro que parece una primera vez. En el camino hacia él,
deshazte de todas esas ideas preconcebidas, de esas miradas, de lo que tú consideraste que necesitabas de él. Y deja que su imagen te muestre a tu padre como el hombre que fue, con su historia, con sus heridas y con sus limitaciones en todo sentido. Y permite que tu alma lo mire más allá del juicio. Lo vamos a mirar ahora con los ojos del amor. En este encuentro, y entonces sí, frente a él, sin estas miradas que pesan, que desconectan, que rompen los vínculos, sin estas miradas, lo vamos a ver frente a nosotros, para decirle: papá, honro tu destino, tus aciertos y tus desaciertos. Papá, te miro, eres mi padre, de ti viene la vida y yo como tu hija la tomo. Te entrego lo que te corresponde, lo tuyo, tus historias inconclusas, pero también te entrego todas las miradas que puse en ti, buscando cambiar tu imagen, depositando en ti mi necesidad de un padre distinto. Hoy reconozco y acepto que has sido para mí la figura perfecta, el padre perfecto y la energía que me ha dado la vida y que me da el permiso de hacer algo mejor con ella. Yo tomo lo mío, también tomo mi lugar, tal como eres y sin exigirte más, te tomo y tomo tu energía. Y te llevo en mi corazón. Papá, gracias, porque a partir de este momento podré mirar la vida con todas mis virtudes, mis fortalezas y mis capacidades. Podré avanzar con seguridad hacia el éxito, motivada, motivado, sintiendo en mí la capacidad de crecer y avanzar profesionalmente, espiritualmente, físicamente, socialmente, materialmente y energéticamente. Al tomar mi lugar y al reconocerte, reconozco también mi seguridad, mi confianza y mi capacidad de encontrar la dirección en mi vida y el rumbo del cual hoy llevo el timón. Gracias, papá. Y ahora, papá, que estaba frente a ti,
va a colocarse detrás de ti, de tu lado derecho, y observa cómo de tu corazón y de su corazón hay un delgado lazo, delgado pero fuerte, que los mantiene unidos. Es una luz dorada. Y entonces tu pecho empieza a expandirse porque estás tomando el lugar que te corresponde. Y siente tu corazón y siente el centro de tu pecho y siente cómo vibra al reconocer esa fuerza de papá que ya existía dentro de ti, pero que no podías ver, que no podías sentir y que no podías tocar por el velo de los juicios que había, por ocupar o tomar un lugar que no te correspondía. Siente cómo tu corazón se expande, pecho se expande y te lleva hacia adelante. A través de ese lazo, de esa conexión, y a partir de este momento, fluye la fuerza, la vida y la dirección para ti. Sigue avanzando hacia adelante y en cada paso, todo eso que ahora se ha expandido en tu pecho va a bajar por los hombros, tus brazos, tus manos, va a bajar hacia tu abdomen, va a bajar por tu espalda, por tu columna, va a subir por el cuello a tu cabeza, va a bajar a tus piernas, a tus pies, a la planta de tus pies. Ya entonces ahora es un torrente de expansión que sube y baja. Y en cada paso que vas dando hacia adelante, siente como tu cuerpo también se va modificando, cómo vas sintiendo tus pisadas con más fuerza, cómo retumba cada paso que das en la tierra. Mira todo lo que está delante de ti, todos esos planes que no se concretaron, todas esas veces en las que elegiste ser la salvadora de alguien, o ocupar el lugar ocupar un lugar que no te correspondía. Y hoy le dices adiós a todo eso y tomas y asumes desde el poder, desde tu propio poder personal, el lugar que te corresponde. Ya no necesitas ceder para ser aceptado o aceptada. Ya no necesitas entregar más de lo que puedes entregar para que se te reconozca. Ya no necesitas dejar que las personas atraviesen esos límites que solamente son tuyos por el miedo a no sentirte suficiente. Hoy con esta expansión y con esta conexión y reencuentro con la energía que te da tu Padre, y en cada paso que vas dando y vas avanzando, vas dejando atrás todo eso. Seguimos avanzando y entre más nos separamos de esas figuras que se quedaron atrás de papá y mamá, vamos a repetir: papá, yo tomo la vida que vino de ti. La tomo con respeto y humildad. Ahora camino hacia adelante con tu fuerza en mi espalda. Tú detrás y yo delante, porque primero es el orden y después el amor. Hoy tomo el amor. Con amor, desde el amor y para el amor. Vuelve a conectarte con tu respiración.
Vamos a quedarnos en ese estado de conexión, de reencuentro con esta nueva versión de ti, más expansiva. Reconecta con tu respiración, inhalando y exhalando. Poco a poco vamos a regresar al presente y entonces ya tus párpados no pesan, se están sintiendo más ligeros. Siente cómo tu cuerpo ahora se siente diferente. Observa a tu cuerpo desde este nuevo lugar. Puedes ir moviendo tus pies, los dedos de tus pies, tus manos. Y vamos a ir regresando al aquí y a la ahora. Si tienes algo que compartir sobre tu experiencia en este proceso, lo podemos escribir ahí en el chat o puedes abrir tu micrófono para poder comentarlo. Yo, Fabi. Sí, Hola, buenas buenas noches. noches. Este, hijos, sí me fui. Sí me fui, sí fue fuerte la experiencia. Yo comentaba por ahí, preguntaba al inicio de plática del taller, que no, yo no tuve la oportunidad de conocer a mi papá. Mi madre, y como fue así que vivía muy distante de distancia. Y mi mamá nunca hizo por... Mi mamá fue de las mujeres que nunca anduvo buscando a los hombres para que le mantuvieran a los hijos, uno. Y entonces yo he de ser muy honesta, yo no, como nunca escuché, nunca la vi demandar la necesidad de buscar provisión, se echó encima toda la carga. Eh, para mí nunca me hizo ruido eso de papá y dónde está mi papá y quién es mi papá, tal, y porque una figura por ahí también paterna, un padrastro por varios años, o sea, no me cuestioné sinceramente, nunca, hasta la partida de mi mamá y eso varios años después. Entonces sí, ya de adulta y trabajando muchísimo en mí y mucho, sí me ha podido mucho el ni siquiera tener idea ni de, no, el nombre, por ahí salió un nombre, no sé si es real o no, ni cómo es, ni qué cara tiene, nada, o sea, no tengo idea. Y si hay ese vacío, no necesidad como desde la lamentación, sino como que es una parte que me hace falta para, como para que sea bellamente acomodada en todo ese recorrido de años que he tenido de búsqueda de trabajo de sanación. Y sí me costó ahorita porque si bien sí lo logré internalizar el ejercicio, este, como que no sabía, no supe bien cómo, con qué trabajar o desde qué lugar, ¿no? No sé si me expliqué. Sí, lo que vas a hacer con las frases
es llevarlas no a como tal a la figura del papá, o sea, a visualizar como tal una figura masculina o quien en su momento pudo tomar esa imagen para mí de papá, sino a estas partes donde en algún punto de tu vida sentiste em, no como tal la necesidad del papá o de saber quién era, pero sí estas partes que faltaban y que hoy vemos que vienen del papá. Ejemplo, el sentirme pertenecer a un lugar, ¿sí? Puedo saber que pertenezco a la familia materna o a muchas otras partes, pero me falta un pedacito de pertenencia, ¿ok? Entonces, las expreso o las conecto, la tomo la energía de donde viene mi vida, pero desde el tomar ese sentido de pertenencia, desde asumirlo a partir de ahora, ¿sí? No como tal de la historia de mi papá o de visualizarlo, pero sí de las partes que yo, a través de todo el proceso que llevo haciendo, reconozco que me hacen todavía falta o que en algún punto de mi vida he observado que son mis puntos como débiles. Ujú. Sí, no, sí está bien cañón porque sí, es así como no. Ay, ya ahora menos, pero sí es como no terminar de entenderte y es entenderme el por qué, el por qué esas partes que no identifico o no sé cómo espejeo con mi linaje materno, no puedo espejearlas, no tengo con qué espejearlas en mi linaje paterno. Va por ahí el tema, ¿sabes? Y Sí, mucho porque cuidado. también, Mande, mande. perdón que te interrumpa, porque también lo que nos impide esta parte de conectar, aunque tengamos muy consciente cuál es la historia y todo tal, es el enojo. Ujú. Entonces, dentro de mí hay una niña que en algún punto está enojada. Entonces, si Ujú, yo no ujú, encuentro esa parte del enojo, me va a costar buscar mi historia desde el amor, eh, con todas estas partes que tengo que ver en el lado paterno. Entonces, el enojo es uno de los obstáculos por los cuales nosotros podemos tomar eso. Entonces, mm, aquí la invitación a buscar en esa niña ese enojo, contentarla, la adulta, desde la adulta que hoy soy, contener esa parte, maternar esa parte a mi niña para que esa parte que yo voy a maternar le permita entonces sí me la voy a traer, a integrar con la mujer que hoy soy y poder conectar con esa historia. wow, qué bonito. Fíjate que esa parte la identifiqué hace mucho tiempo, la procesé, sí había enojo, porque dices, si hubieses estado, no hubiera pasado tal o cual. Si no hubieras abandonado, si no hubieras intentado buscarme, si hubieras intentado buscarme, y cosas así, ¿no? Y ahorita que te escucho, ay, qué bonito, porque lo digo y lo siento desde el corazón, en el corazón, de que estoy lista para trabajarlo desde el amor, ¿no? Desintegrarlo desde el amor, no en el enojo, el reclamo, ¿no? Y es bien fuerte porque yo no entendía mucho por qué yo, siendo una mujer con mucha humildad, se los digo, inteligente, capaz, con muchas posibilidades, digo, no lo he hecho mal, pero creo que ha podido ser mejor, pero ahora entiendo y reafirmo ahora contigo hablando de esto, que ya a lo largo de la vida me he hecho y avanzado y me he colocado en un lugar hermoso en la vida, pero sin fuerza, todo fue sin fuerza, ¿sabes? Sin determinación. Y Sí, esa es la parte que vamos a sentir siempre que nos falta cuando no hay esta conexión completa con el papá. Ok. gracias, Fabi. A ti, muchas gracias por compartir. ¿Alguien más que quiera platicarnos cómo le fue con el ejercicio o en general con la clase? ¿No? Qué bárbaros, qué tímidos. Bueno,
Entonces, pues vamos a pasar una linda noche con todo este corazón lleno. Por ahí alguien comentaba que sentía el corazón como apretado. Bueno, quienes sintieron eso, quienes sintieron esta parte del pecho que no se termina de sentir en expansión, todavía hay cosas que hablar respecto a la parte con mi papá. A lo mejor siento que tengo muchas cosas que decir o también puede haber secretos por ahí guardados. Entonces, esa ya va a ser tarea a manera personal de cada quien. De todas maneras, este ejercicio va a tener su movimiento y lo que no hemos hablado lo vamos a hablar y lo que no hemos escuchado, pues lo tendremos también que escuchar con el único fin de buscar ese orden que venimos necesitando, que nuestra alma viene necesitando y que por eso nos trae hasta aquí. Y bueno, pues muchas gracias por mirar conmigo al papá. Al mirarlo, miramos nuestras raíces y cuando nuestras raíces se fortalecen, nuestro árbol se fortalece. Eh, espero y deseo que cada uno de los que estamos aquí, que vimos esta clase y los que lo van a ver grabado,